multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta catequesis de la vida de Sor Faustina vamos viendo su vida a la luz no solamente del diario espiritual, sino también de los escritos, las biografías, los testimonios, las cartas, cartas de Santa Faustina, cartas de su director espiritual, biografía escrita sobre ella, y así reconstruimos su vida y sobre todo cómo va creciendo en ella la comprensión y lo que el Señor le va transmitiendo en la misión que va recibiendo Sor Faustina. Todo ese es el propósito de estas catequesis y hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1007, una reflexión catequética. Numeral 1007, hago un repaso antes de leerlo, es uno de los primeros numerales del tercer cuaderno. Como no me canso de decir, el diario de Sor Faustina está compuesto por 6 cuadernos que iba escribiendo Sor Faustina. El primer cuaderno va del numeral 1 al numeral 521. Recordemos que los numerales no los puso Sor Faustina. Sor Faustina no le puso numerito a los párrafos o al conjunto de párrafos. Eso lo hicieron después de la muerte de Sor Faustina al editar los cuadernos para ubicarlos mejor en los escritos. Pero para que aquellos que tienen el diario espiritual, que lo están estudiando, que están siguiendo estas catequesis como una manera de prepararse para conocerla más, amarla más y difundirla mejor, entonces es importante conocer. El numeral 1 al 521 es el primer cuaderno. Es de hecho el cuaderno, no solamente el primero, sino uno de los más importantes, por su extensión y también uno de los más difíciles, porque tiene una intercalación de tiempos que no lo tienen los otros cuadernos. Bueno, después vamos a hablar más de eso. El cuaderno 2 va del numeral 522 al numeral 1000. Y el tercer cuaderno que estamos viendo ahora, empezamos recién, va del numeral 1001 al numeral 1230. Como ven, ya es la mitad de las páginas, 230 páginas ya el tercer cuaderno, y los siguientes van a ser así también más cortitos. De 500 páginas son aproximadamente los 2 primeros cuadernos. Bueno, Sor Faustina escribe este inicio del tercer cuaderno cuando estaba internada en el hospital. En la vida de Sor Faustina hay 2 etapas en las que Sor Faustina estuvo internada, sobre todo cuando fue trasladada a Cracovia. Ya los últimos años de su vida lo vive desde aproximadamente mayo de 1936 hasta octubre de 1938, ella vive en Cracovia. La envían a Cracovia porque ya su salud estaba muy deteriorada, pese a que tenía 31, 32 años. De hecho, va a fallecer el 5 de octubre de 1938, cuando ella hacía 2 meses, tenía un mes y medio, había cumplido los 33 años. Entonces, ella está internada. Empezó su primera internación desde el 9 de diciembre de 1936. Estamos en medio de esa primera internación que duró hasta el 27 de marzo de 1937. Después Sor Faustina va a pasar desde ese marzo de 1937 hasta abril de 1938. Va a estar en el convento de Cracovia, pero con los va y vienes de la salud. En abril de 1938 va a volver a ser internada hasta septiembre de 1938. 17 de septiembre de 1938, Sor Faustina es enviada a su convento a morir. 17 de septiembre, pasa la última semana. El padre Somoshka la visita, tanto en el hospital como en el convento, cuando Sor Faustina ya estaba desahuciada y cerca de morir. El 5 de octubre de 1938 entrega su vida con apenas 33 años, la misma edad de Jesús. Bueno, estamos en medio de esta primera internación. En la primera internación de Sor Faustina en el hospital respiratorio de Pravnik, que hoy se llama Hospital Juan Pablo II, miren ustedes, ella escribe los numerales 798 al numeral 1066.
Todos esos numerales, cuando uno los lee, tienen que saber que está en el contexto de la internación, la primera internación de San Faustino, porque a veces uno puede pensar que está en el convento o que está viviendo normalmente como religioso. No, está internado en el hospital. En el hospital tenía la sala de hombres y la sala de mujeres, pero dentro de esa sala había salones comunes y habitaciones individuales. Resulta que en el salón de los hombres, que estaban en las salas comunes, había habitaciones individuales donde también ponían a mujeres. Y en esta habitación individual, en una de las habitaciones individuales, pusieron a Sor Faustina. Allí escribe este numeral 1007, que es el sexto numeral de este tercer cuaderno. Escribe Sor Faustina así: sea gloria y honor a ti, oh Santísima Trinidad, Dios eterno, que la misericordia que brota de tus entrañas nos proteja de tu justa ira, que resuene la alabanza a la inconcebible misericordia tuya. En todas tus obras está el sello de tu insondable misericordia, oh Dios. Así Sor Faustina en este numeral hace una breve síntesis de lo que ella entiende de la Divina Misericordia y que también nos ayuda a nosotros a comprender. Ella ya desde el principio habla: gloria, honor a ti, Santísima Trinidad, Dios eterno, que la misericordia que brota de tus entrañas nos proteja de tu justa ira. Analicemos brevemente esto, porque no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que de las entrañas de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es donde brota la misericordia divina. Entonces, la Divina Misericordia es culto al atributo trinitario, dirán los teólogos, al mayor atributo trinitario. Eso es, por ejemplo, una de las distinciones de la Divina Misericordia con el Sagrado Corazón de Jesús, donde el culto a donde se dirige nuestra devoción es al corazón divino, humano, adorable de la segunda persona de la Trinidad, es decir, de Jesucristo encarnado. La Divina Misericordia da un paso más profundo y llega a las entrañas de la misericordia de Dios uno y trino, que por supuesto esta misericordia de Dios uno y trino, su principal atributo, solamente viene a nosotros por medio del corazón divino humano de la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y abrió su corazón, dejó abrir su corazón por la lanza, y allí brotó esta misericordia que viene de Dios uno y trino. Entonces, Sor Faustina, que no es teóloga, sin embargo comprende bien esto, el Señor mismo se lo ha revelado y nos sirve a nosotros para conocer bien de qué se trata la Divina Misericordia. Y miren cómo Sor Faustina escribe: misericordia que brota de las entrañas. Esto es algo que Sor Faustina lo ha ido aprendiendo de Jesús. Pero si uno ve los estudios de los teólogos, Juan Pablo II, en la encíclica Rico en Misericordia, hace una reflexión en torno al tema. La palabra entrañas es muy significativa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para definir la misericordia de Dios. Sobre todo en el hebreo hay una palabra que es rahamim, como está en la encíclica de Juan Pablo II, que Sor Faustina no la conocía, sin embargo significa las entrañas maternales, psicológicamente maternales, que hay en Dios. Sí, suena un poco raro, pero en Dios hay unas entrañas que se sacuden de amor, que tienen rasgos como psicológicos del amor materno, aunque también hay amor paterno. De hecho, estas entrañas de misericordia que están en el Antiguo Testamento también se expresan, por ejemplo, en el Evangelio del buen samaritano y del hijo pródigo. El buen samaritano, cuando lo ve al judío postrado, herido, casi agonizando, dice el Evangelio, se conmueve su interior, se sacude en sus entrañas. Y lo mismo el papá del hijo pródigo, cuando ve al hijo acercarse por el horizonte, se conmueve en sus entrañas, dice el Evangelio. Ahí está la palabra
entraña. Ahí está la realidad de un amor visceral, más parecido justamente al amor maternal, que hay en Dios, que es el autor del amor maternal. Pero eso es por el Hijo que vuelve, por el Hijo que se arrepiente, por el Hijo que regresa a la casa, por aquel que está herido, mal, que ese es exactamente allí en estos pasajes del Evangelio, sintetizan de un modo tan personal y experimental lo que hay en Dios, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros y sobre todo por los pecadores. ¿Quién de nosotros no es pecador? Por supuesto que esa misericordia busca la conversión. El amor del Padre busca que el Hijo vuelva a la casa. El amor del buen samaritano busca sanar al herido, no dejarlo herido. Entonces, de la misma manera, Dios no quiere que sigamos en el pecado. Por eso el amor misericordioso busca sacarnos del pecado. Cuidado con la falsa misericordia que dice, ay, Dios es bueno, pero que te deja en el pecado. No, Dios no quiere el pecado porque Dios es santo. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Entonces, cuando llega la misericordia de Dios, sana, saca del pecado. Sea cual sea el pecado, la bondad de Dios busca sanar del pecado, salvarte del pecado. Para eso la conversión, nuestra decisión también diaria de aceptar la bondad de Dios convirtiéndonos del pecado. Dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la gula, dejar la envidia, dejar la murmuración. Convertirnos del mal. Bueno, y también acá dice una palabra que, además de entraña, que Sor Faustina la desconoce, dice algo, una palabra que suena dura: tu justa ira. Claro, la ira divina. Hoy nadie habla de la ira divina y sin embargo uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, San Pablo la menciona, el Antiguo Testamento está lleno de esta expresión y el diario de Santa Faustina también. Bueno, ¿qué hacemos? La borramos, agarramos la goma, o como lo que tenemos acá en Argentina, el liquid paper, para no, esto no existe, nadie lo habla, entonces no existe. No, otra cosa es interpretarlo mal. Son dos extremos: desconocer la realidad de la justa ira y otra es interpretarla mal. Interpretarla mal significa pensar que la ira divina es como nuestra ira, que nosotros que somos pecadores y a veces con poca virtud y mucho vicio, que a veces la ira, el enojo es exaltado, que pone mal a todo. No, eso no hay en Dios, no existe en Dios. ¿Qué significa la ira divina? ¿Qué significa la justa ira? Es justamente la consecuencia de nuestro pecado. Si yo agarro una piedra y la tiro en mi misma dirección, esa piedra me cae encima, es la consecuencia de mi pecado. Y Dios permite esa consecuencia de nuestro pecado para nuestra conversión. Hasta el último el Señor siempre va a buscar la conversión. El infierno es el lugar de aquellos que hasta el último no han querido convertirse y han elegido esa decisión eterna, irrevocable, personal, de abrazar el pecado mortal y no arrepentirse. Y la consecuencia del pecado mortal es esa condena eterna, esa muerte eterna. Hasta el último el Señor, aún lo que llamamos ira divina, que es decir, la justicia, que Dios busca el bien, busca la verdad, que salgamos del pecado de nuestra conversión, porque eso nos mata. Hasta el último Dios va a buscar eso. Pero nosotros podemos decirle que no a la misericordia y a la conversión. Bueno, entonces Santa Faustina siempre va a hablar de esto, porque esto es decisivo. Es falsa la misericordia que elimina esta noción de la necesaria conversión del pecado. Porque es como un médico. ¿Cuál es el buen médico? ¿El que te sana de la enfermedad o el que te dice no pasa nada, hace de cuenta que no tenés la enfermedad? Bueno, lamentablemente a veces aceptamos, pensamos que es bueno el médico que me esconde la enfermedad, y después la enfermedad me termina matando, hiriendo, empeorándose y destruyéndome. El buen médico es el que me dice, no, tenés la enfermedad, pero hay que hacer un tratamiento porque puede salir. Sí, va a costar tiempo, paciencia, pero se puede. Ese es el buen médico, no el otro que engaña. Ojo, porque eso mismo pasa a veces entre nosotros católicos. Sucede que algunos nos dicen, no, esto no es pecado, esto ya no es pecado. Entonces uno piensa que está liberado, y sin embargo el pecado sigue siendo pecado y nos va matando. Ya decía Marta Robén, aquella mística que fue
beatificada por el Papa Francisco, decía, hay muchos sacerdotes que hacen el trabajo de un demonio, consolando, tranquilizando a las almas en pecado mortal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estas dos realidades, la misericordia y la justicia, van juntas. La misericordia triunfa sobre la justicia, al modo como en el Evangelio el hijo pródigo detesta su pecado, se sale de su pecado, vuelve a la casa del Padre, pide perdón al Padre y recibe la gran misericordia, que hace una gran fiesta. Hay una conversión, hay una justicia y hay una misericordia que triunfa sobre la justicia. Siempre la conversión. Bueno, y también este hermoso numeral va a terminar con las palabras de Sor Faustina. En todas tus obras está el sello de tu insondable misericordia. Sor Faustina ve en toda la obra de Dios, toda la obra de la creación, de la redención, en el mundo, en la planta, en la flor, en los frutos, en las personas, todo ve el sello de la misericordia. Dios en cada persona, en cada elemento de la creación, Dios ha puesto un sello de su bondad. El cielo, las estrellas, la luna, el sol, los árboles, las plantas, el prójimo, tu familia, aún las personas molestas, aún las cruces diarias, aún los problemas, todos tienen un sello. Todo es como de alguna manera Dios sale a tu encuentro y te dice, yo te quiero. Ah, pero padre, si tengo una enfermedad, un problema económico, aún cualquier problema que uno tenga, siempre son oportunidades para empezar a entregárselo al Señor, a confiar en Él, a buscarlo a Él, a ser paciente, más humilde. Todo es una oportunidad y algún día en la eternidad veremos que todos eran en esta vida abrazos de amor del Señor, nada más que nos costaba verlo. Hermoso numeral 1007 del diario de Sor Faustina, que ojalá nos ayude a nuestra vida interior y al conocimiento de la divina misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado del Beato Padre Miguel Sopoyo, sacerdote confesor, director espiritual y gran apóstol de la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.